con Dios. Bueno, así que véngase con nosotros y vamos a leer Mateo 23 y dice así. Entonces dijo Jesús a la gente y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de las personas, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por la gente, pues ensanchan sus flecterías y extienden los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros asientos en los banquetes, sentarse en los lugares preferentes en las sinagogas, los saludos en público y que la gente los llame rabí, rabí. Pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni hagáis que os llamen maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, que sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Viste cómo lo digo? Humilla. ¿Viste? Humilla. Me llegas. Pero bueno, versículo 13. Miren lo que dice acá. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis a la gente el reino de los cielos, ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis los bienes de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y continúa diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un solo seguidor, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que dices: jurar por el templo no compromete a nada. Lo que sí compromete es jurar por el oro del templo. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís jurar por el altar no compromete a nada. Lo que sí compromete es jurar por la ofrenda que está sobre el altar. Necios y ciegos. ¿Qué más? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar? Por el agua, la ofrenda para ser consagrada. El que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que hay que hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso y del plato para que también el exterior quede limpio. Ahora, déjenme parar aquí un poquito y contarles que los fariseos poseían este ritual en vez de la realidad, la formalidad, en vez de la fe, la liturgia, en lugar de Dios. No se dice aquí que el exterior no tuviera que estar limpio, pero se da una expresión falsa cuando hay una corrupción en el interior y no en el exterior. El lugar para comenzar la purificación es en la parte interna y muchas veces nosotros caemos en eso porque qué fácil era ver la actitud que tenían estos religiosos fariseos y que Jesús con qué énfasis les dice hipócritas y lo repite, hipócritas. Es un discurso muy fuerte. Sin embargo, ¿qué porción de esto nosotros tenemos en nuestra propia vida? Y entonces lo que estamos leyendo nos termina pasando acá. Somos o legalistas o hay mucha religiosidad en nuestras vidas. Estamos viendo lo exterior cuando lo que Jesús vino a ver es ese corazón, cómo está por dentro. ¿De dónde nacen los asesinatos, los robos, los hurtos, los adulterios? ¿De dónde viene? Sino del corazón. Y por eso creo que hoy, lejos de ver a los fariseos y lejos de entender el texto que nos está mencionando el día de hoy el Señor y hablando a nuestros corazones, traigamos eso como un espejo a nuestra propia vida y entendamos esto para no caer nosotros en esa frase y que alguien nos diga hipócrita. Así no, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con la lectura, Carol. Muy buena aclaración porque así lo ponemos en contexto. En ay de ti, Carolina, ¿verdad? Ay de ti, Sebastián, Sí, Antulio, cabal. Hugo.
Es verdad. Entonces, sigamos, amigos, leyendo y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda podredumbre. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os hacéis pasar por justos delante de la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Finalizad, pues, vosotros la obra que comenzaron vuestros antepasados. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Para finalizar, versículo 34 dice, por tanto, yo os envío profetas, sabios y escribas. Vosotros mataréis y crucificaréis a unos y a otros, azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el atrio del templo y el altar. Os aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Y miren qué interesante, porque aparentemente el asesinato de Zacarías había ocurrido recientemente. Nuestro Señor comenzó recordándoles la trayectoria humana desde el principio, desde el asesinato de Abel, hasta llegar a aquella misma época. Puso en claro que Él juzgará a Israel por destruir a personas justas y honradas. Estaba ciertamente contradiciéndose a cierta filosofía actual que sostenía que al final todos se salvarán. Jesús estaba declarando que no se salvarían. Y a mí me llamó mucho la atención esta declaración del estudio que estaba leyendo por esto, porque cómo Jesús tiene esa capacidad de traer todo esto y sabe que les revela esa condición que uno tiene que reaccionar de pecado, juicio y justicia. Y creo que esa confrontación que les dio a ellos a mí me pegó. Déjenme contarles brevemente, porque no quisiera dejar pasar esto, pero cuando leyó Carol Mateo 23, 27, y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Este versículo específicamente fue el que Dios utilizó. Este sutil versículo fue el que el Señor utilizó en la prédica de la instalación de un pastor en el año 1990, cuando me acababa de casar. Yo venía de un contexto religioso tradicional evangélico y mi esposa tradicional de otro tipo, o católico. Y de alguna manera, en mi religiosidad, en mi asistir a la iglesia, en ese momento de mi vida, yo estaba muy bien con mi pecado, porque para mí el que peca y reza empata, todo estaba en orden, y no me había dado cuenta de mi hipocresía. Y Dios usó ese texto que dice hipócrita, captó mi atención, y después me di cuenta, porque por fuera era un sepulcro blanqueado, hermoso, dice aquí. Cuando uno tiene 23 años, uno se siente hermoso, pero por dentro podrido. Y eso fue lo que Dios usó para reventarme de verdad de todas las maneras posibles y ver mi necesidad de Él. Y es que eso es lo que hace la palabra, querido amigo. La palabra te confronta, te habla, y no por condenarte. Lo que hace es hablarte para que te arrepientas y cambies. Y tal vez estoy empezando por el final, pero es que creo que este texto, más allá de la historia de los fariseos, debe hablarnos a cada uno de nosotros y decirle, Señor, habla, que tu hijo oye, ¿verdad? No importa en qué área de nuestra vida. Pero Carol, es un texto fuerte. Sin embargo, me llama la atención que Jesús fue así con los religiosos, pero no así con los pecadores. A los pecadores nos ha tratado con amor y nos ha atraído con lazos de amor. Y yo creo que justamente en mis notas tenía el versículo 23 también apuntado, Antulio, porque yo me identifiqué mucho con eso, porque algunas personas podrán decir, o lo ven a uno sirviendo o en las cosas del Señor, y uno se ve, como usted dice, bien bonito, bien planchadito, bien, amén, hermano, aleluya, levanto mis manos. Pero ¿qué pasa cuando realmente vienen las pruebas, vienen las situaciones difíciles? ¿Qué pasa cuando se le mete a alguien, usted lleva 15 minutos haciendo cola y alguien se mete hasta adelante? ¿Qué pasa cuando la persona en la fila del supermercado se está tardando 15 minutos y pregunta por cada descuento de cada artículo que lleva de una canasta de 50 cosas? Ahí realmente sale lo que usted dice, esa podredumbre, porque a veces no son grandes
pecados, entre comillas, ¿verdad? Como, pues yo no estoy adulterando, yo no robo, no, pero soy impaciente, contesto mal, puedo abusar un poco de mi poder cuando estoy en una situación de autoridad más grande. Entonces, a mí me confrontó tal y como Antulio lo contó, he oído esa historia de usted, así que pensé en usted también de los sepulcros branqueados. Me llamó la atención el colan el mosquito, pero se tragan el camello. Yo creo que eso me ha pasado muchas veces cuando implica que me preocupo mucho por cosas pequeñas y dejo pasar las cosas grandes. Y hablando de no renunciar, creo que lo que venía a mi corazón y dije, bueno, mañana, Señor, ¿me permites compartir eso? Es que no debemos de renunciar a pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que nos diga, Señor, tengo mosquitos, tengo camellos, tengo huesos podridos adentro de mí. ¿Qué hay adentro de mí que tú necesitas limpiar? Porque realmente, qué bonito que nos mire bonitos aquí, pero lo más hermoso sería que usted nos mire bonitos en situaciones donde la situación nos está apremiando, como cuando uno le saca un jugo a un limón, ¿verdad? ¿Qué sale de nosotros? Así que creo que yo altamente confrontaba. Ayer le contesté a alguien como no debía. Me sentí muy, muy mal porque dije, mañana voy a ir a servir y le estoy contestando así a esta persona, no está bien. Entonces, pues es un proceso continuo, pero sí les puedo decir que yo no quiero renunciar. Yo le pido al Señor que todos los días me ayude a limpiar este sepulcro que está dentro de mí. Y creo que es lo que todos constantemente regresamos. Yo creo que todos los días debemos regresar nosotros con el Señor y decir, Señor, ayúdame, que yo te necesito. Y yo veía como dos cosas. Digamos, una, Él nos hace un énfasis, Jesús, ahí. Para los que leemos, no pensemos en los fariseos, como tú decías, Antulio, ¿verdad? Sino que debe ser primero adentro y después afuera, ¿verdad? Primero mi interior y después lo exterior. Y a veces nosotros podemos ser muy correctos en lo general, pero la gente que está cerca dirá, bueno, pero yo sí le conozco sus cositas, dirá. Y creo que es un primer reto desde mi punto de vista, cómo soy con mi familia, cómo soy con la gente que trabaja directamente conmigo. Y creo que es una responsabilidad delante del Señor mostrarme ahí. Pero obviamente no se queda solo ahí, sino adentro, en mi corazón, en mi mente, ¿verdad? Antes habían unas historietas de... Creo que el doctor Merengue se llama. Ay. Que hay Saludos. una cosa por afuera y otra cosa por adentro, ¿verdad? Así es, Dos porque cosas se transformaba, totalmente, o sea, una cosa que dos se cosas transformaba. distintas. Pero lo que yo quisiera decir es que a veces uno dice, ay, no, ese Antulio, ¿cómo es que era así? O ay, Carol dice que se identifica. La verdad es que todos somos así. Eso es lo que tenemos que llegar a la conclusión. Hay un texto en Lucas 13 donde Jesús les habla de gente que habían tenido cosas significativas, les cayó una torre a unas personas cercanas, pero dice, ¿y ustedes pensaban que ellos eran más pecadores y por eso les pasó eso? No, a menos que todos se arrepientan, todos perecerán. Wow. Y la Biblia lo dice en otra forma donde dice, todos nos hemos apartado, Isaías 53, ¿verdad? Todos nos hemos apartado. Creo que si tú no has llegado a esa la conclusión y si tú dices, no, yo soy una persona buena, yo soy una persona correcta, primero tenemos que llegar a la conclusión de que no nos alcanza para que podamos buscar por medio de Jesús no que nos alcance, sino que podamos alcanzar la gracia, la misericordia de Dios a través de Jesús. Yo lo que quisiera decir es que recordar que no hay ni uno bueno. Uno lo oye tan duro y dice, ay, pobres fariseos. No. Toda la humanidad estamos en esa circunstancia y quisiera que lo consideres así. Si tú no lo has considerado así, pues que lo consideres así. Pero si tú eres de los que te consideras de los que necesitan misericordia, pues qué alegre, porque el Señor nos da esperanza. Sí, el contexto de este pasaje es ya el final del ministerio de Jesús. Estamos terminando ya Mateo y es casi, dicen por ahí que es una semana antes de que lleva a cabo estos fariseos y todo este plan para poder crucificar y matar a Jesús. Pero la importancia de todo esto es que Jesús saca a luz toda la maldad, todo lo que estaba sucediendo dentro del templo, como aquellos que deberían estar enseñando la palabra. Y lo dice al principio, en el versículo número 2, ellos son los que están enseñando. Aprendan lo que están enseñando, hagan lo que están enseñando, pero no los imiten a ellos, porque ellos no están cumpliendo. Y a veces es lo que nos pasa, que de alguna forma imitamos a las personas, buscamos ser como tal persona en lugar de llegar a ser como Jesús, de realmente tomar la palabra del Señor y ponerla nosotros en práctica. Y creo que es algo de humildad de lo que tenemos que aprender en este pasaje, ¿verdad? Porque sí,
Jesús confronta, saca la verdad de los hechos, pero por medio de él encontramos perdón, gracia, misericordia. Luego de este pasaje, Jesús como tiene una oración de lamento hacia Jerusalén, porque él quisiera poder tenerlos y acogerlos como esa gallina, los polluelos. Los ayes, ¿verdad? Ajá. Ay de ti. Ay de ti. Ah. Y quisiéramos que todos los que estamos acá pudiéramos tener eso en consideración y ser conscientes de que el Señor siempre va a estar buscando ese momento de restauración, reconciliación. El Dios del Antiguo Testamento tenía tanta paciencia, misericordia y gracia para con el pueblo de Israel que cuando estamos leyendo nos identificamos con que somos ese pueblo de Israel necio, apegado al pasado, queriendo repetir los errores anteriores, pero vemos cómo Jesús constantemente busca esa reconciliación, restauración. Y creo que si no tenemos un corazón manso y humilde y nos dejamos llegar por la arrogancia y por el orgullo, nos va a empezar a calar estos pasajes de decir hipócritas, sepulcros blancos, pero por dentro estamos podridos. Y esa es la reflexión, que podamos siempre vernos a la luz de la palabra, cómo está nuestro corazón, antes de decirle a alguien, mira, creo que este pasaje es para ti, ¿verdad? Eso Creo sería. que tenemos suficiente en nosotros mismos como para andar señalando a alguien más, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pero la tendencia humana es esa. Claro. Es fácil ver la viga en el ojo ajeno y no darnos, la viga en el ojo ajeno y no darnos cuenta nosotros mismos, ¿verdad? O la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos encima de nosotros. Y si algo me gusta a mí de la palabra de Dios es que si tú te das cuenta, hay versiones que traen marcada en rojo las letras, si hacemos un acercamiento un poquito ahí, las letras de la Biblia. Y me llama tanto la atención esto, ¿por qué? Porque es Jesús directamente el que estaba hablando de esto. Pero eso es lo lindo de la palabra. Dice la Biblia que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y es útil para redarguir, para instruir. Y ¿sabes qué? Para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. O sea, toda la palabra, cuando tú la abres, y por eso afilamos nuestra espada, decimos, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? Por ejemplo, me llama la atención. Yo estoy estudiando Eclesiastés por algo que viene a continuación en mi vida, y ahorita solo la abro sin querer y me aparece Eclesiastés y digo, ¡ala no! Señor, qué casualidad. Así es Dios. O sea, Dios así te va a hablar. Abre la Biblia porque seguramente Dios abrirá su boca y te va a hablar de una manera extraordinaria. Voy a pedirle a Huguito que nos dirija en una oración, no para pensar en otro, sino decirle, Señor, háblame, muéstrame, enséñame. Y si hay algo que me tenga que arrepentir, ayúdame a entender, porque puede ser que tenga esa misma actitud que leímos en los amigos del día de hoy. Gracias. Con mucho gusto. Y oremos al Señor. Él es misericordioso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque sabemos que tú nos escuchas, Señor. Que tú estás atento a nosotros, que tú nos quieres cerca. Y hemos de reconocer, Señor, que fallamos. Y hemos de reconocer, Señor, que no siempre te damos el primer lugar. Padre, hoy venimos a través de Jesús, sabiendo que Él murió por nosotros, Señor, y que ha abierto una puerta. Y te pedimos que tú nos perdones, que nos limpies y que nos ayudes a caminar, Señor, conforme lo que tú quieres para nosotros. Hoy te pido, Señor, que tú nos des la fuerza para resistir la tentación, la fuerza para avanzar, que tú nos des, Señor, la gracia de obedecerte y seguirte en todo. Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, aun cuando a veces ya no tenemos fuerzas, para que no renunciemos, para que avancemos, para que sigamos buscando, Señor, la santidad, que podamos cada día, Señor, agradarte, que nuestra oración, Señor, sea un incienso agradable a ti, que no sea solo bulla, Señor, que nuestros cantos no sean ruido, que puedas tú agradarte de nosotros. En el nombre de Jesús lo oramos, Señor. Amén. Amén. Extraordinario. Así que, queridos amigos, quiero contarles que estamos llegando a la parte final de este segmento. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial y luego regresamos con un poquito más de crecimiento solo en su programa Vaya con Dios. Regresamos. Descubre cómo tomar decisiones efectivas antes de enfrentar circunstancias desafiantes. Con la sabiduría de Dios, avanza. Sé predecidido. Y a ti que nos estás viendo o escuchando, tal vez hoy amaneciste pensando, no, ya voy a tirar la toalla, no voy a continuar en este matrimonio, en este trabajo. Quiero decirte, como decía Antulio, que el Señor te dice hoy, no renuncies. Y a través de esta lectura, vámonos juntos a ver de qué se trata y cómo podemos ayudarnos a setear nuestra mente y no renunciar. El autor nos dice, ¿puedes nombrar a algunas personas que hayan renunciado a algo? Todos podemos pensar en personas que han renunciado a sus sueños, dietas, matrimonios, incluso a Dios,
carreras, la recuperación de una adicción. Eso sin hablar de cuántos han renunciado a tomar clases de piano o comer coles de Bruselas. Yo a eso renuncié desde que nací. Si la perseverancia es el camino hacia la grandeza, ¿por qué se rinden tantos? Nadie empieza con la idea de renunciar. ¿Por qué entonces acabamos haciéndolo? ¿Recuerdas la película Apolo 13? La NASA intenta que la nave espacial Apolo y los 3 astronautas regresen sanos y salvos a la Tierra después de que un tanque de oxígeno en el módulo de servicio fallara a los 2 días de comenzar la misión. Las posibilidades de éxito parecen escasas, incluso imposibles. En un momento dado, un funcionario de la NASA le enumera todos los problemas a otro, que responde: este podría ser el peor desastre que haya vivido la NASA. Sin embargo, el director de vuelo, Gene Kranz, interrumpe: con el debido respeto, señor, creo que este va a ser nuestro mejor momento. Más tarde le anuncia a su equipo: el fracaso no es una opción. Imagínense eso, el fracaso no es una opción. ¿Qué tal si usted permite que esa frase le esté resonando todo el día? El fracaso no es una opción. Y de hecho, una de las razones por las que las personas renuncian es porque se dan a sí mismas la opción de renunciar. Tal vez esa sea una de las causas por las que la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. Si estudiáramos esos matrimonios, encontraríamos todo tipo de motivos, pero una cosa que todos tienen en común es que al menos una persona de cada pareja contemplaba la posibilidad del divorcio. Las parejas que no consideran el divorcio como una opción luchan contra las dificultades y descubren cómo hacer que su matrimonio funcione. Las parejas que lo consideran una opción son propensas a renunciar cuando las dificultades parecen insoportables. Y esto no es solo en el matrimonio. Seguro que alguna vez te has puesto a dieta y solo has durado una semana. Sin embargo, tal vez hayas tenido otros objetivos tan importantes que no te haya pasado por la mente el hecho de fracasar. La gente renuncia porque se da a sí misma la opción de renunciar. Para que quede claro, no estoy diciendo que no debas renunciar nunca. Te doy permiso para renunciar a hacer acolchados, a las discusiones triviales y a otras cosas por el estilo. Hay veces en las que deberías renunciar estratégicamente a algo. Es posible que quisieras dejar un trabajo para aceptar otro con mejor horario y así poder pasar más tiempo con tus hijos. Podrías renunciar a tu especialidad en la escuela a fin de dedicarte a algo más significativo para ti. Tal vez tienes una relación de pareja sin futuro que te está distrayendo que buscar a Jesús o de buscar a Jesús. Probablemente sería algo o sabio dejar esa relación y confiar en Dios para algo mejor. Nos dice el autor, cuando digo que no renuncies, no estoy sugiriendo que seas testarudo o imprudente. Espero que vivas una vida de determinación selectiva. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Esto es Proverbios 4, 25, 27. Cuando Dios te llama y sabes que es importante, no renuncias. Eso no es una opción. Florence Chadwick se hizo famosa por ser la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha en ambos sentidos. Después se fijó otro objetivo. El 4 de julio de 1952 empezó a nadar desde Catalina hasta la costa de California. Por desgracia no lo consiguió. ¿Qué le detuvo? No fue el agua fría, ni los tiburones, ni el agotamiento tras nadar 16 horas seguidas. Lo que la detuvo fue la niebla. La niebla se propagó y Chadwick ya no pudo ver la costa, así que renunció. Cuando subió al bote después de haber nadado durante 16 horas, descubrió que estaba a menos de 1,5 kilómetros de su objetivo. ¡No! Más tarde les comentó a los periodistas que lo habría conseguido si hubiera podido ver tierra. 2 meses después, hizo un segundo intento. La niebla volvió a hacer acto de presencia, pero esta vez lo consiguió. ¿Por qué? Dijo que esperaba la niebla y que mantuvo en su mente la imagen de la costa durante todo el tiempo que nadó. Entonces, ¿por qué nos sentimos tentados a renunciar? Porque no podemos ver el futuro. Tenemos un objetivo, pero muchas veces no parece estar en nuestro alcance. Sin embargo, eso no importa. ¿Por qué? Porque abrazamos el aburrimiento y consideramos una victoria cada día que nos disponemos a lograrlo. ¿Por qué avanzamos con la fuerza del por qué? Recuerda, empezamos con el por qué y lo mantenemos fijo ante nosotros. Sabemos por qué estamos luchando.
porque sabemos que la recompensa está por llegar. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, dice Gálatas 6:9. Las personas que perseveran esperan la recompensa de la grandeza. Ven lo que no se puede ver. Para qué impresionante. Las personas, mira que eso que acabas de leer, me parece que debería de ser como un frontal para nosotros. Las personas que perseveran esperan la recompensa de la grandeza. Ven lo que no se puede ver. Y eso tiene que ver tanto con la fe. Y luego termina diciendo así. Después de que Pedro negara a Jesús 3 veces y se diera cuenta de su culpabilidad, la noticia de la elección de Judas de acabar con su propia vida probablemente todavía estaba fresca. La única razón por la que Pedro logró que el Señor resucitado le asignara la tarea de apacentar sus ovejas en Juan 21 fue porque entre las pruebas y la tumba no renunció. Pedro no dejó que la culpa lo dominara y lo hiciera darse por vencido. Jesús se había convertido en el porqué de Pedro, en suficiente motivo para ver la orilla a través de la niebla. Ahora, Qué bárbaro qué barbaridad. Una tras otra. Y cómo nos bombardea con la historia y luego pasa inmediatamente a la Biblia y nos hace entender esa comparación que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero que puede ilustrarnos tanto. Y de hecho, eso me recuerda al apóstol Pablo. Nosotros hicimos una serie recientemente para los hombres que se llama Acelera. Y lo que me llamó la atención fue que el texto dice que nosotros, dice, ciertamente olvidando el pasado, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Tenemos que tener en mente que estamos en una carrera, la carrera de la vida. Y mi carrera no es contra Sebas, Carol, Huguito, Ronnie, Asdrúbal, Ricky. No. Mi carrera es mi propia carrera. ¿Y qué tengo que hacer? Como el apóstol Pablo diciendo, olvidando el pasado. O sea, tienes suficiente carga de pasado, pecado, errores, conflictos y problemas. Pero así como esta nadadora, así como los que hacen alpinismo de alguna manera, así como los que corren una carrera que no corren por correr, o los que boxean, que no golpean como al viento, sino que se enfocan porque tienen una meta. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y dice, no te rindas. ¿Por qué? Olvídalo y sigue a la meta. Solo fija tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si tú haces eso, ¿sabes qué? Tienes la mente puesta allá, la mente enfocada en Cristo. Entonces todo lo demás no te va a distraer. Pero si tú empiezas a darte cuenta como Pedro o como cualquiera de nosotros nos puede pasar, te puedes hundir o te puedes salir de la ruta y eso no quieres que pase. Ayer, lo invitamos a que vea todos los programas de esta serie de Vaya con Dios porque están muy buenos. Estamos hablando del libro Predecide. Pero si ustedes estuvieron con nosotros ayer, mencionaron a Angela Duckworth, lo mencionó Evelyn. Y esta es una mujer, una psicóloga que se dedica a estudiar seriamente qué pasa con el éxito. Acabo de leer el libro Grit de ella y ella dice que grit es la mezcla de la pasión, la perseverancia y el coraje. Y ella hace un estudio profundo de por qué personas como los Navy SEALs o la Academia West Point, que es una de las academias militares más exigentes en Estados Unidos, por qué doctos en el arte, por qué profesionales logran tener el éxito. Ella hace un estudio exhaustivo de qué es. Sí. Y ella al principio creyó que era la capacidad. Que era tal vez el dote cerebral que podamos tener, pero al final dice que no. Ella dice que en primer lugar las personas que han logrado tener éxito en lo que se han propuesto en cualquier área de la vida es porque exhiben una fortaleza y tenacidad fuera de lo común. En segundo lugar, saben a un nivel profundo por qué están haciendo lo que están haciendo y creen en lo que están haciendo. Y eso les permite tener sabiduría, determinación y saber a dónde quieren llegar. Y es lo que la Biblia dice, solo que aquí la ciencia lo comprueba. ¿A qué quiero llegar con este punto? Que cuando nosotros logramos entender qué es lo que Dios nos está pidiendo en nuestra vida personal, tal vez sea luchar por un matrimonio, un ministerio, quedarte en el trabajo, ser luz donde tú estás, Dios nos pide que nosotros mantengamos fijo esa meta, hacia dónde queremos llegar. ¿Por qué? Porque a la hora de que vengan los problemas es como un ancla que nosotros echamos y nosotros decimos, hacia allá voy y contra lo que venga yo tengo mi meta determinada y ahí voy a llegar. Con la salvedad que algunas veces el Señor nos pide o nos invita a estas aventuras que no tienen sentido para alguien más, porque es la carrera de Carol. Entonces, esto que Dios me está pidiendo funciona para Carol. Para Antulio tal vez es una locura. Antulio lo tiene en la educación, en hombres, a mí me tiene con mujeres. En fin, la inspiración o lo que espero estar tratando de transmitirte a ti que nos estás viendo o escuchando es no te rindas. Ve, como decía Antulio, a la meta.
y pretende pedirle al Señor que te ayude todos los días y alcanzar esa meta para tu vida personal, cualquiera que sea, ¿verdad? Porque va a tener un final, un futuro y Dios nos capacita. Y tal vez es un sentido de propósito, Guito, porque le decía, cuando Carol decía, mire, o sea, el por qué, lo que es ese estudio de West Point y de esta gente que tiene esa determinación y dice, no me voy a rendir, pese a lo que sea y pase lo que pase. Eso, lo que nosotros los cristianos, a los que creemos en el Señor, nos lo permite, el fundamento, es un sentido de propósito. O sea, sabes que hay una causa por la cual estás viviendo y que tenés una carrera que correr y que finalmente querés escuchar esas palabras del Señor el día que pases a su presencia. No solo, ¡ah, qué bueno! Lo logré. Lo logré, fui salvo. No, es que eso es muy poco. Eso solo es la base. Es bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, fuimos buenos administradores de los talentos que Dios nos dio. Y mira, y hablando de eso del propósito, fíjate que creo que uno debe aprender a distinguir y para eso tiene que orarle al Señor y preguntarle. Y quiero llamar la atención a un detalle que decía él. No te digo que no renuncies nunca, dice. Claro. A veces hay que renunciar. Y él también dijo otra frase que decía, yo te invito a que vivas con una determinación selectiva, dice. Es decir, hay cosas que tal vez sí debemos renunciar. Y entonces alguien dirá, ¿y cómo sé que sí y que no, verdad? Pues necesitamos preguntarle al Señor, necesitamos entender cuál es nuestro propósito en la vida ¿Qué le hace? y qué es lo que sí debemos permanecer. Pero hablando de no rendirnos y regresando al enfoque inicial, yo tal vez le quisiera hablar a los emprendedores que empiezan con una empresa y los primeros, siempre al principio cuesta más. Y entonces si uno cambia, después dice esto no me fue bien, voy a cambiar a otra cosa y está un tiempo ahí y dice no está bien y me cambio a otra cosa, se está perdiendo la época buena que es la que viene después, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces si uno hizo todo el trabajo, la parte dura y después uno vuelve a comenzar, regresa otra vez a cero, ¿verdad? Entonces si el mejor tiempo es el que sigue después, digamos, ¿verdad? Uno no se tiene que salir cuando ya viene la parte buena. Y eso debería ser pues, un argumento también que te ayude a permanecer si el Señor así te lo dice. Claro. Así que creo que debemos de conectarnos con el Señor porque es donde vamos a encontrar que sí y que no. Hay una frase que a mí me inspira bastante que dice, cuando sientas que no puedas más, recuerda por qué comenzaste. Y creo que muchos ahora a inicio de año tenemos ese deseo, ¿verdad? Acabamos de pasar enero, que es el 10% ya de 2025. Entonces es como, amigos, recuérdense por qué comenzaron antes de renunciar. Y hay algo que quiero destacar es, ahora los jóvenes que tengo el privilegio de acompañar en el ministerio, veo como ellos son perseverantes de venir a la iglesia, de buscar del Señor, cuando incluso en casa no les han enseñado del Señor. Cuando incluso en casa no tienen el mejor ejemplo de padres o de dinámica o cómo ellos constantemente siguen buscando. Yo quiero destacar eso, de la perseverancia, y sigan animándose, sigan buscando al Señor en su momento. El Señor va a mostrar el porqué y el propósito detrás de todo. Y el no rendirse puede ser que tu testimonio sea de inspiración para otros que te rodean. Y los animo a que esta lectura, como la palabra del Señor, sea parte de nuestro diario vivir y podamos decir, Señor, dame tú el porqué de las cosas y así poder perseverar. Y en el momento que nosotros dudemos en querer tirar la toalla, recordemos por qué empezamos. Y así vamos a lograr otra vez ese fuego, ese ánimo de querer seguir adelante. Y quisimos arrancar ahora en enero, vamos a tener el mismo ánimo en junio, octubre y en diciembre vamos a decir que Dios ha sido fiel. Y quisiera tomar de tus palabras que le estás hablando a los jóvenes y yo quisiera hablarte a ti, a tu matrimonio posiblemente, a tu empresa quizás, o posiblemente a la situación que estás viviendo, o a resignarte en aceptar un diagnóstico médico, o sencillamente una injusticia que se te hizo, un juicio que estés pasando. Y hoy es miércoles del recuerdo. Y déjame decirte que me traje una canción que tiene que ver esto y que yo sé que todos van a decir, quiere cantar, pero no quiero cantar, te la quiero leer. Y sé que la voy a leer porque creo que esta es la vida. René González escribió una canción que se llama No te rindas y dice así, ya que emprendimos el camino a la batalla, nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber
que hay una fuente de esperanza y nueva vida, que fue encarnada para morir por tus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Ahí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas. Aunque sientas que tu vida se te acaba y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie caminando. No te rindas. No te rindas, no te rindas, porque al final de una batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre jamás. No te rindas, amigo. No sé qué estás pasando. De repente estás luchando con tu vida y pusiste el programa y dijiste, es lo último que quiero ver y quieres hacer una decisión radical. No te rindas. No estamos para rendirnos, estamos para decir, Dios te ama de manera extraordinaria. Y como decía Huguito, todos estamos descalificados, todos no llegamos a la estatura, todos fallamos de alguna manera porque somos pecadores, pero Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y Él te ama con amor eterno, Él te ama extraordinariamente. Él de verdad no se bajó de esa cruz porque te ama y te dice, no tires la toalla. Yo te hice con un propósito y quiero que oremos porque siento en mi corazón que hay mucha gente que está queriendo tirar la toalla en muchas áreas. Y hoy Dios preparó este programa para animarte y para decirte, no te rindas, no renuncies, de verdad. Así que oramos. Padre bueno, gracias Señor porque cada programa, Señor, yo digo, no creo que pueda haber otro. Porque me parecen tan buenos los programas, principalmente por el contenido, por el libro, por la escritura que nos habla. Pero hoy, Padre, sentimos que es específico para que algunos, Señor, que estamos aquí escuchando, viendo por radio, televisión, no tiremos la toalla, no renunciemos, Señor, no nos rindamos, Señor, no nos cansemos aún de hacer el bien, porque a la postre, Señor, cegaremos y no desmayamos. Papito, ayúdanos a recordar que la vida cristiana, Señor, es una vida que tenemos que vivir, Señor, sabiendo de que tú no eres una póliza de seguro que nos asegura que no vamos a tener problemas. Porque tú dijiste, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios, tú estás de nuestro lado y tú nos dices, no renunciemos, no nos rindamos. Y hoy recibimos esa palabra de ánimo que Sebas decía, recibimos esa bocanada, Señor, de aliento espiritual, Padre, para seguir en esta carrera de la vida. Y lo hacemos creyendo que lo hacemos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Queridos amigos, qué lindo es terminar un segmento así. Y regresamos después de ese corte con un poquito más de crecimiento personal. Solo aquí en su programa, Vaya con Dios. Vaya con Dios. A tocar. Y nos dice Craig Rochelle, ¿por qué renuncian las personas? Porque es difícil. Así, obvio, dice. Eso le dice el autor. Y yo también. ¿Qué es difícil? El objetivo que queremos alcanzar. Si es algo que nos ayudará a crecer o mejorará una relación o aumentará nuestro impacto en el mundo, será difícil. Si decides ir a un viaje misionero, es probable que el dinero que necesites recaudar no llegue tan rápido como pensabas. Perder peso y ponerte en forma, las personas seguirán llevando rosquillas al trabajo. Donas se llaman aquí, Donas. Mejorar tu matrimonio yendo a terapia puede que tu cónyuge no quiera ir. ¿Volver a la universidad sin dejar de trabajar a tiempo completo? Probablemente será más duro de lo que imaginabas. ¿Ser voluntario en la iglesia los domingos por la mañana? A menudo saldrá algo mal que hará casi imposible llegar a tiempo. Salir de deudas y vivir con un presupuesto. No pasará mucho tiempo antes de que tu auto se dañe y no tenga suficiente dinero para reparaciones. Dejar de maldecir, puedes contar con pisar uno de los legos de tu hijo. Cuando eso ocurra, no te sorprendas. Siempre es difícil. Siempre. Y duele. Duele. Jesús prometió que sería difícil y Él dijo, en el mundo tendrán tribulaciones. Os he hecho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo invito a que lea Juan 16:33. Es difícil, por lo tanto, ¿qué hacemos? Y de nuevo la palabra tiene algo que decirnos. Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Hebreos 12:1. ¿Cómo? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, según Hebreos 12:2. ¿Quieres oír algo fascinante? Esos versículos de Hebreos fueron escritos originalmente en griego y la palabra traducida al español como carrera es agón. Del término agón proviene nuestra palabra agonía.
Así que básicamente se nos dice, corramos con perseverancia la agonía que tenemos por delante. Siempre es difícil, pero siempre vale la pena. Recuerda tu por qué. Eso es lo que hizo Jesús. La siguiente oración de Hebreos nos dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Eso está en Hebreos 12:2. Él soportó la agonía por el gozo venidero. Para qué impresionante ustedes, qué manera de explicarnos la palabra agón y cómo ese original le da un contexto distinto. Porque uno se imagina como una carrera, no sé cómo la piensan ustedes, como "Ay, voy corriendo, me fui a correr la maratón de Nueva York, ¿verdad? Y ahí voy. Es la vida con sus agonías, la vida con sus retos, desafíos, problemas, muertes, enfermedades, dificultades, economía, tantas cosas. Entonces, con agonía, corramos con paciencia la agonía que tenemos por delante. A la gran, qué cosa más divina. A la gran, puro guatemalteco Zeneda. A la gran. Pero bueno, dice aquí, los camarógrafos se ríen porque yo sé que así hablamos. Pero bueno, escuchen esto. Siempre es difícil, pero siempre es difícil para todos. No estás solo. Y los que perseveran dejan de compadecerse de sí mismos y aprenden a aceptar las dificultades. Ahora, seguro usted como yo no ha oído hablar de Eric Weinmeier. A los 14 años se quedó ciego. Bueno, es entonces cuando empiezas a sentir lástima de ti y decides renunciar, ¿verdad? Pues Eric no lo hizo. Él llegó a ser campeón de la lucha libre en la escuela, siendo ciego. Después escaló las 7 cumbres, las cimas más altas de todos los continentes. Es una de las 150 personas que lo ha hecho y lo hizo literalmente a ciegas. Es posible que te sorprenda que alguien con una discapacidad tan importante pueda lograr una hazaña tan increíble. No debería. A menudo son las personas que se han enfrentado a las mayores dificultades las que triunfan del modo más extraordinario. Por ejemplo, ¿sabías que el 67% de los primeros ministros británicos desde principios del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial y casi un tercio de todos los presidentes estadounidenses perdieron a uno de sus padres cuando eran niños? ¿Y sabías que aproximadamente un tercio de los empresarios exitosos son disléxicos? Qué impresionante. En su libro David y Goliat, Desválidos, Inadaptados y el arte de luchar contra gigantes, Malcolm Gladwell comparte esas estadísticas y las historias de una multitud de personas que optaron por la superación. Escuche que optaron por la superación. Escribe sobre lo que él llama dificultades deseables, explicando que tener que enfrentarse a circunstancias horribles es una realidad, una oportunidad más que un obstáculo. ¿Por qué? Porque eso obliga a las personas a crecer en determinación. Estas estadísticas me hacen sentir mejor por haber sido rechazado por la ordenación y podría hacerte sentir mejor si tienes un obstáculo importante que crees que te está frenando. Gladwell sugiere que quienes han superado una discapacidad o una desventaja triunfan no a pesar de sus circunstancias, sino gracias a ellas. Tú también puedes hacerlo. Será difícil, pero Dios está contigo. Y según Romanos 8:37, en toda oposición que enfrentes, eres más que vencedor por medio de Dios que te ama. Esa es la clave para no abandonar. Por medio de Dios que nos ama. ¿Perseveramos? Al fijar la mirada en Jesús, como leímos en Hebreos 12:2. Así que no renuncies, persiste y alcanza la meta. Todo lo puedes en Jesús que te da la fortaleza para lograrlo. A ustedes, ¿qué contenido más lindo? La verdad es que yo me asombro cómo Dios nos habla todos los días, nos habla a tiempo y fuera de tiempo, y cómo estas historias de triunfo, cómo nos ilustran. Yo nunca había recapacitado, y obviamente hay información demasiado privada que el autor está trayendo acá, en cuántos de los presidentes, por ejemplo, de Estados Unidos han tenido esa falta de papá o, en fin, no pensás que eso pueda estar porque tu tendencia es como paralizarte. Por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de tener, somos 4 hermanos, pero mi Juan Pablo, mi hermano pequeño Juan Pablo, yo le debo 10 años, él tuvo una situación chiquito y nació sin su brazo izquierdo. Pero miren, toda esa oposición a su vida y todas esas dificultades, yo recuerdo que mi mamá siempre nos decía, imposible no existe. Era la frase, imposible no existe. Y nos metió eso en la cabeza, y a Juan Pablo igual. Y mira, con el final y al pasar el tiempo, verás cuántas cosas ha superado, cuántas cosas ha logrado. Sacó sus 3 licencias de aviación, vive en Estados Unidos, ahora es instructor de avión con un brazo.
O sea, fue campeón internacional de aeromodelismo a nivel mundial. O sea, y unas cosas que luego el mundo le decía, no, con un brazo no vas a poder. Así no se puede. Y eso para él era gasolina, ¿verdad? Y digo yo, ¿cuánto la oposición en tu vida y la resistencia en tantas cosas puede sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Igual esas historias que estamos leyendo de los astronautas, qué cosa más impresionante, ¿verdad? Creo que nuestros amigos de producción han preparado algunas cosas importantes para que las podamos ver acá. Y si las pueden poner en pantalla, les agradeceríamos muchísimo, porque fíjense que aquí tenemos esto. Aquí dice, ustedes se dan cuenta, Apolo 13 es una de las películas que sacaron donde nosotros podemos ver las historias que hemos estado leyendo acá, porque son historias verídicas, son cosas que pasaron, ¿verdad? Ustedes, no sé, Huguito, si... Con su salsita nada más. Con la salsita. Sí. Si no, Un no poco fuera de Hollywood, película, ¿verdad? papito. Si no, no fuera película, mi querido amigo. Sí, definitivamente. Pero yo pienso que la última parte, fijar la mirada en Jesús, ¿verdad? Ustedes, como que eso hace la diferencia. Yo leí este libro de Malcolm Gladwell y me parece que uno dice, ¿cómo va a ser deseable la dificultad? Una forma que lo entendí es que para los que tuvimos alguna tal vez escasez o dificultad, ¿cómo valora uno las cosas? Y uno cuando mira a sus hijos y uno dice, tal vez ellos ya no tienen la misma dificultad y uno quisiera evitárselas, pero él dice, no hay que evitarles todo, porque entonces no van a aprender, ¿verdad? Pero creo que ese concepto de que la dificultad es deseable, a mí nunca me han gustado las dificultades, entonces me cuesta un poco, pero el asunto es que cuando las superamos, y esa es la clave, cuando las superamos, entonces resulta que es algo positivo. Y entonces ahí es donde me llama la atención, pero las superamos para nosotros con la ayuda del Señor. Entonces como que esa es la clave, ustedes, porque cualquier dificultad se puede superar con la ayuda del Señor. Y si la superamos, porque también hay alguien que lo aplasta la dificultad, pues. Claro. Pero el que la supera le va a servir. Y si el Señor está con nosotros, esa es la esperanza, las podemos superar. Y hablando de cosas de este tipo, fíjese que nuestro querido amigo productor Werner me narró una película que se llama A Millones de Kilómetros. Y esta es la historia de José Hernández Moreno y está basada en el libro Reaching for the Stars del 2012 y cuenta esta historia fascinante de este hombre que se sintió atraído y fascinado por el espacio desde muy pequeño. Y ahí está la imagen de quién es José Hernández Moreno. Y él desde muy pequeño puso ese tesón para lograr su objetivo. Así envió 11 solicitudes a la NASA y logró que lo aceptaran para entrenarse como astronauta y en el 2009 voló en el transbordador Discovery hacia la Estación Espacial Internacional. Imagínense qué tenacidad. Dice Werner que ya lo conocían porque él presentaba su solicitud y ahí viene otra vez. Pero no solo eso. El ingeniero de NASA recuerda, me encontraba limpiando con un asadón una fila de remolacha azucarera en un campo de cultivo cerca de Stockton, California, y escuché en la radio de transistores que Franklin Chang Díaz había sido seleccionado como astronauta, dice Hernández, que era estudiante de educación superior en ese tiempo. Y cita, recordando la selección del hispanoamericano Franklin Chang Díaz. Ese fue el momento en que dije, quiero viajar al espacio. Desde entonces es algo por lo que he luchado cada día para hacerlo. Y ahí está la foto de él con su familia. Miren eso, qué interesante. ¿Por qué? Porque recibió cualquier cantidad de no. ¿Y qué fue lo que hizo? Prepararse más. Dice que todo lo que los demás hacían buceo, hacían de todo. Él lo hacía para estar listo para ese momento. O sea, fue una determinación, no se rindió, no tiró la toalla y eso fue suficiente, Sebas. ¿Para qué? Para estar en el espacio. Creo que es algo que podemos aplicar en nuestras vidas. Obviamente en este caso pues nos vamos al espacio, pero aquí en la vida hay muchos desafíos que constantemente tenemos que enfrentar y creo que la dificultad forma ese carácter y el carácter nos forma el ímpetu de permanecer, de ser constantes en aquello que realmente nos apasiona, ¿verdad? Sé que hay diferentes contextos y dificultades, pero con el Señor todo es posible. Amén. Yo ahora me he tomado de la mano del Señor como nunca antes y he visto como en medio de todo el dolor cobra un propósito y el propósito de servir, de amar a otros, le da una razón a cada de esas lágrimas que quizás estamos pasando. Pero esto nos invita a no tirar la toalla, a nunca rendirnos y cuando te rechaza, estamos aún sí de que puedas lograr ese objetivo. Sé que es constante, sé que es de tener la mirada puesta en la meta, pero da pasos lentos, pero ten una visión larga. Con eso vamos a ir poco a poco logrando el objetivo, así que no renuncies
y sigue adelante porque la vida es maravillosa, sigue adelante porque vale la pena vivirla. El fracaso no es opción, ¿verdad? Yo creo que aquí cobra tanto sentido lo que Dios nos está llevando a través de este libro de predecidir. Porque miren, cuando viene la prueba, no es el momento de tomar una decisión. Cuando viene la prueba, nosotros ya hemos decidido anteriormente qué vamos a hacer. El autor nos mencionó en esta semana que él y su esposa tomaron la decisión de nunca poner el divorcio en la mesa. Entonces nunca ha sido una opción, pero ellos predecidieron no hacerlo. ¿Qué quiero decirte? Que tal vez tú hoy estás en un buen momento, pero dice un sabio dicho, en época de paz uno se prepara para la guerra. Entonces tú puedes hoy decirle, Dios, ¿qué decisiones que tengo que tomar antes de dar este paso? Por ejemplo, si es como les contaba en un ministerio, ok, nunca nos vamos a dar por vencidas. Siempre vamos a luchar por las mujeres que Dios nos encomendó. Entonces ya tomamos esa predecisión. Cuando viene la prueba, nosotros nos recordamos, nunca nos vamos a dar por vencidas, porque el Señor nos concedió este regalo y este privilegio de poder servir. ¿Qué es lo que tú tienes que predecidir hoy? Ok, no me voy a dar por vencido en saldar mis deudas hasta que tenga todos mis números en verde. Eso quiere decir tomar sacrificios, pasar dificultades, pero al final creo que tenemos que tener la meta puesta en nuestro corazón siempre. Como decía la nadadora, ella perdió la primera vez porque perdió de vista la tierra. Y cuando ella se fijó esa imagen de la tierra, ella tenía claro a dónde tenía que llegar. Y solo quiero recordarles 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación, dificultad, prueba momentánea que estamos pasando, produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Así que estas dificultades nos capacitan como algo que ya sé que de chiquito nos enseñaban mucho. A la mariposa no hay que abrirle la oruga porque pierde la habilidad de usar sus alitas. Pues un ejemplo tan simple y sencillo en la naturaleza, así es. Las pruebas son necesarias en la vida de todo cristiano porque moldean nuestro carácter. El buen oro se pasa por el fuego. Los mejores diamantes tienen que pasar por los procesos más duros para sacar lo mejor de ellos. Así que la prueba en el Señor, como decía Huguito. Sin el Señor nos atropella. Totalmente. Y Malcolm Gladwell tiene esta frase que me dejó pensando, se quedó revoloteando en mi mente, y es que él dice, dificultades deseables. Son situaciones que obligan a las personas a crecer en determinación. Y eso es lo que posiblemente podría cambiar la forma en que tú estés enfrentando el día de hoy esa situación que mis amigos están hablando. Esa situación difícil y decir, ok, son dificultades deseables, pero como dice Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito han sido llamados su hito. Definitivamente. Y eso no quiere decir que Dios sea el autor o el que te mande las dificultades. Al contrario, el Señor te acompaña en medio de las dificultades y por eso es que tú puedes ir a Él. Incluso lo que el enemigo haya planeado para mal, Así es. Dios lo puede convertir para bien. Y recordando lo que usted decía, de que en el libro, digamos, predecir, pero predecir que estamos hablando de poder poner al Señor en primer lugar, que es lo que el autor nos decía al inicio, y para eso tomamos algunas decisiones antes, ¿verdad? Una de ellas es no rendirnos en el deseo de seguir al Señor en todo, no rendirnos en seguir los principios. Vamos a tratar de decir siempre la verdad, vamos a tratar de nunca quedarnos con algo, vamos a tratar de cumplir los mandamientos del Señor, como leíamos en la lectura de ayer también, ¿verdad? En la Biblia, de seguirle en todo, porque queremos agradarlo, porque queremos que Él sea el primer lugar y porque sabemos que eso es beneficioso para nosotros, porque nosotros mismos vamos a cosechar los beneficios de seguirle a Él. Vale, así que lindo. Yo creo que se presta para una oración, mi querido Sebas, para que demos gracias a Dios por esto. Hoy, especialmente hoy, creo que es un programa distinto. Creo que Dios nos ha estado hablando a todos, pero siento que hay mucha gente que ha estado luchando con muchísimas situaciones que nosotros no sabemos, pero que los que lo están viviendo sí. Y Dios te está diciendo, no te rindas, ni tires la toalla, no te rindas, ni renuncies. Y eso es lo que te quiere decir. Dios te dice, no renuncies. Así que oramos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad de poder iniciar una nueva dinámica, teniendo puestos nuestros ojos en ti, siendo tú nuestra esperanza, aquel que sabe que nuestros corazones anhelan cumplir con tus deseos y también alcanzar esas metas y esos objetivos que tú has puesto en nuestro corazón. Te ruego, Señor, que fortalezcas nuestro espíritu, que levantes nuestro ánimo, que permitas que podamos seguir avanzando
Cada paso cuenta y así poder descansar en tu perfecta voluntad. Te ruego, Señor, que tú puedas escuchar las oraciones de nuestros hermanos, que tú puedas atender el deseo de sus corazones también, que en medio de la prueba ellos puedan permanecer firmes en su fe y que tú puedas mostrarte de una forma maravillosa y milagrosa en la vida de cada uno de ellos, porque tú eres constante, tú eres fiel, tú eres bueno y tú estás siempre con nosotros en medio de cualquier dificultad. Que podamos atravesarla y salir de una forma distinta, confiados de que tú siempre has estado y estarás con nosotros. Decimos este tiempo en tu nombre. Amén. Amén. Amén, así Gracias. es. Y bueno, yo quisiera que finalmente mis amigos me dijeran, porque dejamos unos minutos finales para que cada quien cuente cuál ha sido su reflexión del día de hoy. Así que, ¿cuál ha sido la parte que sienten que Dios les habló y con qué se quedan de este programa, Carol? Las damas primero. Gracias. Yo creo el no renuncies. No renunciar. No tengo permiso de tirar la toalla, así que hoy tomo la determinación de no renunciar a diferentes situaciones que estoy atravesando, que estaba tentada a decir, no, ya no. Esa es la mía. Esa es la suya. Muy bien, yo también quisiera decirles, a mí me gusta la idea de la determinación selectiva. Es decir, tengo que preguntarle al Señor en qué es lo que debo permanecer y en qué es lo que podría no continuar. Pero recordando que las dificultades no vienen del Señor. Como dice en Isaías 54, si alguno te ataca, no será de mi parte. Entonces yo me puedo agarrar al Señor para, con la guía de Él, salir adelante. Yo he encontrado una gran virtud en permanecer en el Señor en medio de la dificultad y yo los animo a que pueda ser igual. Creo que uno cuando atraviesa por el fuego, creo que hay cosas que van depurando. Uno se da cuenta de cosas también que puede evaluar para mejorar en un futuro, pero también va sacando ciertas cosas y destellos que uno nunca se había dado cuenta que era capaz. Como seres humanos somos muy resilientes, somos muy resistentes y sabemos adaptarnos a las dificultades. Así que no se rindan, sigan adelante y confíen que el Señor está con ustedes. Y yo quisiera tomar la frase de James Craft, que es: el fracaso no es una opción. ¿Y sabes por qué? Porque Isaías 26:3 dice: los ojos de Jehová rodean la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón conforme al corazón de Él. Y a mí me parece tan importante no rendirnos por ninguna razón y Él guardará en completa paz. Eso es para mí fundamental. Así que el fracaso no es una opción. Queridos amigos, en nombre de mis tremendísimos amigos, aquel que celebró el número 7 el día de hoy, mi querido Sebas Monterroso, no digamos el ingeniero y pastor amigo Hugo Nájera y la dama del día de hoy, Carol Sosa, Antulio Castillo, su seguro y humilde servidor, queremos agradecerle el favor de su sintonía. Gracias por compartir con nosotros. Este ha sido un programa excepcional y el de mañana será mejor y el de pasado será mejor, y por eso hoy nosotros juntitos en los últimos segundos le queremos hacer una recomendación. Por el amor de Dios, no vaya solo, ni mal acompañado. Nosotros le decimos, ¡vaya con Dios! Con